Muy bien, y vamos a continuar ahora con nuestra siguiente entrevista. Tenemos ahora sí a un invitado acá sentado en el estudio, que es el ex procurador anticorrupción César Azabache. César, ¿qué tal? Mario, ¿cómo estás? A tus órdenes. Bien, empezaré por lo mismo que les he preguntado a los invitados. ¿Ha cometido infracción constitucional la señora Boluarte? Bueno, hay varias cosas que hay que mirar con cuidado ahí. A ver. La primera es una sobre proporciones. El concepto de infracción constitucional de nuestra Constitución conduce hacia la destitución. De modo que es muy importante pesar la importancia de esa sanción respecto a la importancia del hecho del que estamos hablando. El caso de la señora Boluarte parece referirse a la suscripción de actas de una asociación sin fines de lucro en la que tuvo un cargo directivo, en un entorno en el que, lo dijo Otárola hace poco, los registros públicos permiten hacer regularizaciones ex post facto sin que eso represente que el funcionario está involucrado con la gestión de un asunto privado o algo parecido. De modo que creo que hay una cuestión que no podemos perder de vista, y es que una institución que se organiza para la destitución de un funcionario no tiene por qué ser usada, no tiene sentido usarla respecto a un asunto que puede agotarse con un llamado de atención. Pero si hubiese llamado de atención es porque habría habido infracción. Pues. Nada, lo que ocurre es que un llamado de atención también puede tener que ver en el entorno de las infracciones constitucionales con la solución a un problema no resuelto, dudoso, inapropiado, pero sin la entidad para discutir de este asunto. Ahora, el informe de la Contraloría no solo menciona el asunto del club Apurímac, también menciona la omisión de algunos datos en la declaración de intereses referido a parientes en grados de consanguinidad. Sí, correcto, que entran en la misma lógica, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un procedimiento de transparencia que tiene que ver con la presentación de declaraciones completas de intereses y una lista enorme, esto es una desgracia, de casos de declaraciones incompletas. Es cierto que necesitamos un procedimiento claro para que las declaraciones de intereses se tomen en serio, pero de nuevo, de lo que estamos hablando es de la destitución de alguien que o la suspensión también, ¿no? Existe como... digamos, de una institución que conduce a la infracción, desde la infracción hasta la destitución. La suspensión en el cargo sigue siendo una cosa absolutamente grave. De nuevo, hay algo que la señora Boluarte tiene arrastrando, que es un problema de respeto a las formas desde su original designación, ¿no? La suspensión a la RENIEC o de su cargo en registros públicos fue también muy discutida al principio, de modo que no estamos hablando de algo que simplemente va a ser pasado por alto. Mi cuestión está en las proporciones. Sí, entendemos. Muy bien. Los audios que han aparecido y aparentemente seguirán apareciendo de conversaciones entre el señor Villaverde, él ha dicho que esa es su voz, de manera que por lo menos en ese extremo es indudable de qué interlocutor estamos hablando, y en el otro extremo de la línea, aunque probablemente era celular, sencillamente, supuestamente el señor Pacheco. La abogada del señor Pacheco ha dicho que no reconoce su voz, que no es. Pero a propósito de eso, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ha dicho esos son indicios, no son pruebas. Bueno, la diferencia entre indicios y pruebas está sobreestimada, ¿no? Lo que tenemos delante es una grabación que nos sugiere un esquema absolutamente perverso de posicionamiento de cara a hacer un uso privado de cargos públicos, ¿no? Y hay por lo menos una de dos personas que ha reconocido su voz. Falta establecer quién tomó esa grabación. La historia compleja del caso Petroaudios ya nos ha mostrado cuánto puede dañar a un caso legal que en estos asuntos se entrometan espías. No es tan difícil que un experto en este tipo de asuntos, en determine si la voz corresponde o no. No solo eso, sino que determine además si ha sido uno de los dos el que ha grabado esa comunicación. Esto último es más importante, porque si fue Villaverde quien grabó esa conversación, si esta grabación es parte de esos 80
audios que dijo el abogado Villaverde que tenía, pues entonces el tema está resuelto, porque las autograbaciones son lícitas, son legales, sí. Aunque quien las haya hecho no lo reconozca, el asunto se resolvió y la grabación es real. Es muy importante la fecha, ¿no? Porque esa grabación parece estar desarrollándose antes que se instale el gobierno. Poder, sí. Y eso hace absolutamente absurdo creer que quienes intervienen en ella inventen historias. Entonces, ahí hay material que es más que solo una referencia. Material que prueba que dos personas del entorno del actual presidente Castillo, en el momento que se está configurando el gobierno, están conspirando o distribuyéndose cargos en perspectiva a ganar dinero. Sí. Entonces esto involucra las razones por las que el señor Pacheco fue elegido secretario general, atraviesa las razones por las que el ministro de Transportes, el primero, llegó a ese cargo, y describe el modo en que comienza a posicionarse quien ha sido señalado como quien tenía la llave de la casa de Zarratea, ¿no? Hay un punto ahí, Mario, que me llama particularmente la atención, perdóname, en segundos, sí, dale. Pero en la entrevista que Castillo le dio a Hildebrand, Castillo reconoció que a la casa de Zarratea habían llegado, le llamó, los compatriotas que contribuyeron con su campaña. Y en esa grabación, que parece ser de julio del 21, lo que ambos dicen, cuán cierto sea o en qué medida lo sea es otra cosa, es que el ministro de Transportes llega a ese cargo con ocasión a la entrega de $500,000 de soles para la campaña. Eso no significa necesariamente que el dinero lo haya puesto él. Significa que él llega con ocasión a esa entrega. Sí, sí. ¿Quién fue? Habrá que saberlo. Pero eso empata con los compatriotas de Zarratea de la entrevista de Castillo con Hildebrand, ¿no? Y empata con esa lógica en la que quienes contribuyeron a la campaña obtuvieron el primer asiento para la distribución de cargos públicos para fines privados. De modo que esto, repito, no es solo una referencia. Esto se aproxima a cerrar el círculo, ¿no? Y empata también con lo declarado por Carolyn López en algunos casos. Por supuesto. Por supuesto. Digamos, yo creo que entre las declaraciones de Carolyn López hay una característica especial que comparte con, hasta ahora por lo menos, con Villaverde, y es que ninguno de los dos reconoce sus propios crímenes, ¿no? Ella reconoce algún asunto de lavado de activos, sí, me parece, ¿no? Pero no es de eso de lo que estamos hablando, ¿no? Su declaración, lo hizo su abogado, supone que ella acepta que el dinero que le pagaron desde determinada empresa venía en efectivo y que no controló si era ilícito o no. Pero los cargos sobre ella lo que hacían era describirla como una competidora de otra mafia. De alguna manera, lo que describía esa historia es un mejor posicionamiento final de Villaverde respecto al que ella logró construir. Es interesante porque esta grabación muestra a un Villaverde que todavía no tiene o no tiene el control al 100% del gobierno, ¿no? Pide pases para ceremonias, le pide a Pacheco que promueva a sus designados para cargos, sí reclama tener el control de transportes. Creo que es muchísimo, muchísimo. Tendría que entrar en la investigación de la Fiscalía. No solo tendría que entrar en la investigación de la Fiscalía, creo que ya está, sino que además creo que pone de nuevo en discusión si el Congreso debe, no sé por qué no lo hace, esto está anunciado o discutido desde diciembre, de una buena vez modificar el Código Procesal Penal para autorizar claramente y sin más discusiones a la Fiscalía de la Nación a investigar al presidente de la República antes de acusarle. Se necesita modificar 2 artículos del Código Procesal Penal. Son menos de 10 líneas para autorizar claramente al fiscal de la Nación a proceder. El Congreso no lo hace. Precisamente ha aparecido una información hoy, por el momento es un trascendido, en el sentido de que Pablo Sánchez, titular del Ministerio Público, habría decidido abrir una investigación, otra, respecto al presidente Castillo sobre todos estos asuntos. Pero claro, uno dice, ¿qué sentido tendría que abriese una nueva investigación si mantiene suspendidas aquellas que suspendió su antecesora? No parece muy consistente una cosa con la otra, salvo que la vaya a suspender también esta una vez abierta. O salvo que vaya a dar un paso más, ¿no? Hay que decir esto claramente. La manera en que el Ministerio Público se ha aproximado a este asunto, investigar presidentes de la República, depende de una doctrina legal,
no una cláusula pétrea que esté en la Constitución o una ley. Depende del modo en que se han interpretado las cosas. En derecho es muy importante mantenerse dentro de las teorías legales que se adoptan institucionalmente. Alejarse es difícil. Cuando fue fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos se alejó de la teoría que había predominado desde principios de la transición y creó este protocolo de abrir para archivar. El protocolo está sin duda a medio camino, ¿verdad? Claro, abrir para archivar sirve para que el caso no quede bloqueado en el futuro. Está en suspenso, no está cerrado, tal que asigne derechos o impedimentos para perseguir en adelante. Sí. Pero falta un metro, solo un metro, para que la Fiscalía se desvincule de esa teoría. Me queda claro que la señora Ábalos no podía hacerlo, fue su autora, y proceda a declarar, como todos esperamos, que se puede investigar libremente. Decía, salvo que dé un paso más Sánchez. Ese paso más sería este que está describiendo. Sí, claro, porque Sánchez no es la doctora Ábalos, de modo que no está vinculado a su teoría. Sí. Claro, Sánchez ya ha sido fiscal de la Nación. Eso puede limitarlo, porque en tiempo de Pablo Sánchez se discutió el caso Humala bajo las reglas antiguas. En ese escenario, lo más sano es que sea el Congreso de la República. Pero, repito, Mario, esto lo venimos diciendo desde diciembre del año pasado. El que con una ley que reforme 2 artículos, solo 2 del Código Procesal Penal, declare enfáticamente que el fiscal de la Nación puede investigar al presidente de la República y tendrá que suspender el caso solo cuando decida acusarle, que es lo que literalmente pone la Constitución como límite. Para que haga preliminar y preparatoria. E incluso preparatoria, si viene al caso. Sí, no, claro, si viene al caso, pero es decir, porque también hay quienes dicen, bueno, preliminar quizás, pero preparatoria de ninguna manera. De acuerdo, discutámoslo, ¿no? Porque claro, ahí el criterio es más o menos este. La preparatoria es un anuncio de que la acusación viene. De modo que entra dentro del marco de lo que la Constitución prohíbe. No es anunciar que lo vamos a acusar. Pero la preliminar, en este momento, en ese estado de las cosas, yo no encuentro que haya necesidad de sostener ningún impedimento sobre ella. Y esto, dices tú, el Congreso lo podría solucionar, que primero se presente el proyecto, va a la comisión pero de... ¿qué es tan simple esto? Que se puede hasta exonerar el trámite de comisiones. Se hizo para el caso de la incineración de restos de terroristas, líderes a propósito de la muerte condenados por genocidio. Y en el Congreso hay una personalidad de la persecución penal de la estatura de Valls Echaíz, que ha sido fiscal de la Nación. De modo que mayor reserva, diría, académica, institucional y moral para discutir esto del Congreso, imposible. Es uno de los temas en los que el Congreso puede sorprendernos y elaborar un producto con alto rendimiento. ¿Y no es previsible que quienes estén en contra de esa norma digan que es una norma con nombre propio? Es que, a ver, las normas son nombre propio o tienen nombre propio cuando se acomodan a los derechos o privilegios de una persona. Pero una persona puede provocar un cambio en instituciones y esa no es una norma con nombre propio. Ahí lo que ocurre es que el señor Castillo, en esta acumulación de aquiescencia a escenas de corrupción, que es lo que claramente ya está establecido, pues lo que ha hecho es generar una situación en la que una teoría legal que tuvo vigencia durante 20 años, pues ya no sirve para más. Muy bien, muchas gracias a nuestro invitado, el ex procurador anticorrupción, el doctor César Savache. Encantado. Gracias por acompañarnos. A las horas. Vamos a ir a una pausa y regresamos.